Que Dios me los bendiga, hermanos. Qué bendición estar de nuevo con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de una mujer muy valiente, que tomó decisiones no conforme a su voluntad, sino conforme a la voluntad del Padre, dejando todo en sus manos y pidiéndole sobre todo a Él su guianza. Y hoy quiero hablarles de la vida de Esther. Esther y su historia está inmersa en el libro de Esther. Y bueno, yo no les vengo a contar aquí toda la historia porque de seguro usted se la sabe, pero vamos a tomar puntos muy importantes. Pero para entender esta historia debemos comprender que hay 4 personajes muy importantes. Es donde está Esther, Mardoqueo, está el rey Asuero y está Amán. Para no hacerles el cuento muy largo, el rey había promulgado un edicto donde facultaba hacerles daño al pueblo judío, a aniquilarlos, a despojarlos de sus bienes. Y bueno, Esther y Mardoqueo eran judíos. Ellos no lo habían revelado, pero les preocupaba el hecho de que iban a aniquilar al pueblo judío. Entonces vamos a leer el capítulo 4 y versículo 1. Vamos a ir por partes. Yo solo quiero llegar a la esencia de lo que les quiero hablar el día de hoy. Entonces dice: cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que se había hecho, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto, se cubrió de ceniza y salió por la ciudad dando gritos de amargura. Cuando él se entera del edicto, causa esta reacción en Mardoqueo. Vamos a seguir. Pero dice, en el versículo 2 dice: pero como a nadie se le permitía entrar al palacio vestido de luto, solo pudo llegar hasta la puerta del rey. En cada provincia a donde llegaban el edicto y la orden del rey, había gran duelo entre los judíos. Con ayuno, llanto y lamento, muchos de ellos, vestidos de luto, se tendían sobre la ceniza. Y cuando las criadas y los eunucos de la reina Esther llegaron y le contaron lo que pasaba, ella se angustió mucho y le envió ropa a Mardoqueo para que se la pusiera en lugar de la ropa de luto. Pero él no la aceptó. Entonces Esther mandó a llamar a Tac, uno de los eunucos del rey, puesto al servicio de ella, y le ordenó que averiguara qué preocupaba a Mardoqueo y por qué actuaba de esa manera. Entonces, hermanos, aquí pasa de que la reina Esther se entera de lo que había pasado, del edicto que habían promulgado en contra de su pueblo. Entonces a ella se le ocurre una idea y le manda a decir a Mardoqueo: Mardoqueo, todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerque a él en el patio interior hay una sola ley, la pena de muerte. La única excepción es que el rey extienda su cetro de oro, le perdone la vida. Y entonces Esther le dice a Mardoqueo: pero en cuanto a mí, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. ¿Qué explicaba este versículo? Es que la única manera, podríamos decirlo así, que Esther pudiera hacer algo era pidiéndole algo al rey. Pero ella decía: el rey aún no me ha llamado, pero sin embargo quiero arriesgarme y hacerlo. Entonces miren la actitud de Esther en este momento, porque hay actitudes que son decisivas para tomar decisiones. Vamos a leer el versículo 12 del capítulo 4, donde Mardoqueo le contesta a Esther. Dice: cuando Mardoqueo se entera de lo que había dicho Esther, mandó a decirle: no te imagines
que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Entonces Esther le responde, y es ahí donde me quiero enfatizar en esa respuesta, hermano. Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo, por mi parte, ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes, y cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y cumplió con todas las instrucciones de Esther. Ve aquí qué tipo de decisión tenía que tomar Esther. No era una decisión simple. Y entonces antes de hacer las cosas, ella dice, vamos a ayunar por 3 días. Dile a todo el pueblo judío que ayune, porque esta decisión va a determinar qué va a pasar con el pueblo judío que habita en Susa. No estábamos hablando de 1, 2 o 3 personas, sino de un pueblo completo. Los querían exterminar, porque sabe, cuando hay un pueblo escogido por Dios, cuando hay un hijo escogido por Dios, siempre vienen los argumentos, siempre se levantan enemigos en contra para que caigamos. Pero tenemos que levantarnos en medio de esas pruebas y saber que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades infernales de maldad. Amén. Y Esther sabía quién era su Dios, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra. Ella sabía a quién Dios le servía, a qué Dios ella amaba y ella creía. Entonces, pasado esos 3 días, mire lo que dice el capítulo 5, versículo 1, vamos a leer. Dice, al tercer día, Esther se puso sus vestiduras reales y fue a pararse en el patio interior del palacio frente a la sala del rey. El rey estaba sentado ahí en su trono real, frente a la puerta de la entrada, y cuando vio a la reina Esther de pie en el patio, se mostró complacido con ella y le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro, y el rey le preguntó, ¿qué te pasa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Ve ahí el respaldo de Dios. Ella no actuó solo por actuar. Primero ayunó. Primero encomendó la situación que estaba viviendo antes de actuar, sabiendo de que si iba a perecer, que perezca, pero voy a hacer esto por mi pueblo. Había una decisión firme, con una base firme, porque poner las situaciones a la merced de Dios hace que tomemos caminos distintos y caminos que al parecer a veces van a ser complicados, pero ¿sabe qué? Resulta que no, porque Dios está con nosotros. Dios sabe cuándo mover las piezas para nuestro favor. Entonces, hermano, yo le podría contar toda la historia de Esther, pero yo quiero referirme a esta acción en particular. Hay momentos en la vida que debemos de tomar decisiones correctas, pero no por nuestros propios pensamientos, porque nosotros como seres humanos vamos a confundirnos si creemos que somos sabios en nuestra propia opinión o en nuestra propia mentalidad.
Y muchas veces cuando nuestros pastores o nuestros líderes nos dicen, es que ahí no es el camino. Pero ahí hay una responsabilidad. Si tú sabes que tienes a alguien que te guía, si tienes un pastor, debemos consultar las cosas con nuestro pastor. Y en este caso, quizás ahora no nos estemos congregando, pero sabemos que hay un Dios que todo lo ve y que a quien le debemos preguntar, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Por favor, respáldame en esta situación que estoy pasando, porque quiera o no, estamos en esta vida y esta vida nos trae diferentes retos. Pero sabemos que esos retos son momentáneos y si se los entregamos a Dios, Dios va a obrar a favor de nosotros y va a actuar a favor de nosotros e impedirá todo peligro, impedirá todo problema, toda angustia, toda dificultad que en este momento podamos estar pasando. Sabemos que no son tiempos buenos para el mundo, pero para nosotros debemos estar confiados que en nuestra mano derecha, el que va delante de nosotros, es Dios. ¿Sabe? Hay una frase que me gustó mucho cuando la leí, que dice, como un río que cambia su curso en su recorrido hacia el mar, así los propósitos de Dios hayan una manera de cumplirse. Y tenga seguro que si usted está aquí en la tierra tiene un propósito y el propósito de Dios va a cumplirse en su vida. El propósito de que Esther llegara al reinado era grande, hermano, porque sucedió esta situación y Dios obró a través de la vida de Esther. Porque al rey Asuero le parecía agradable Esther. Ahí también entra algo muy interesante para los hijos de Dios. Él deposita gracia en nosotros. Y muchas veces te van a decir, pero es que no sé qué pasa contigo, pero siento paz. No sé lo que pasa contigo, pero contigo puedo hablar. ¿Y saben qué? No es que seamos nosotros, es que es la gracia de Dios en nuestra vida. Hermano, yo me he dado cuenta últimamente que debemos estar alertas, a hablar lo que Dios quiere que hablemos, que actuar en el momento justo que Dios quiere que actuemos. Pero para eso debemos agudizar nuestros sentidos y escuchar lo que Dios quiere. Y eso solo se dará en la búsqueda al Padre, en el momento. Tenemos que preparar todos los días ese momento especial para pasar con nuestro Padre, porque nos vamos a deleitar de una manera preciosa y vamos a ver su gloria, lo vamos a escuchar, lo vamos a palpar y vamos a entender lo que esta palabra quiere decir. Hay una responsabilidad tan grande, hermano, y muchas veces va a enfatizarse en la acción que vamos a tomar al momento de escuchar las órdenes de Dios. Porque muchas veces le vamos a tener que hablar a las personas, pero hay de aquellos que se quedan callados y no hablan lo que Dios quiere que hable. Porque seremos tan culpables como aquel que ala el gatillo para asesinar a alguien. Porque hay gente en este tiempo que necesita de una palabra de aliento, una palabra para incentivar, una palabra para sanar heridas. Porque somos seres humanos y al final necesitamos de la palabra viva y eficaz. Y que si nosotros como siervos la sabemos, tenemos la responsabilidad tan grande, hermano, de hacerlo. Y habían dos animales que se me venían a la mente y al corazón en una oración. Señor Jesús, ayúdame a hacer las cosas cuando tú quieras, como quizás una tortuga, dar pasos lentos y firmes, pero al final saber que cuando venga el peligro yo me pueda esconder en esa caparazón. Y la caparazón quizás no la vemos física,
pero cuando venga el peligro estaremos bajo las alas del Omnipotente y absolutamente nada nos va a pasar 1000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Y otras veces tendremos que actuar como gacelas. Y sabe, me llamaba mucho la atención, una de las características que tenía este animal era que ellos no duermen más de 1 hora al día. Duermen por periodos de 5 minutos o menos, porque para habitar en un campo libre, ellos tienen que estar alertas. Siempre están alertas. Porque si ven que viene el peligro, ellos corren. Y saben, llegan a una velocidad de 97 kilómetros por hora. Y pueden también correr a una velocidad constante de 57 kilómetros por hora. Y eso es rápido para un animal. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos que actuar, si sabemos que tenemos el conocimiento, hermano, cuando usted que escucha la voz de Dios, Dios le da órdenes de hacer algo, por favor, hágala. No seamos necios. No hagamos oídos sordos a lo que Dios quiere, tanto para hablar como para ejecutar algún acto que Dios anhela hacer en nuestra vida. Si nos dice, camina, tenemos que caminar. Y no cuestionemos, porque en la obediencia está el secreto. Cuando un siervo de Dios tiene éxito, cuando usted lo mira crecer espiritualmente y materialmente, es porque la obediencia ha estado con él. A Dios le agrada la obediencia. Es algo muy importante los siervos de Dios. Por lo tanto, hermano, yo lo quiero dejar acá. Si usted puede, lea el libro de Esther. Es muy pequeñito y va a ver que al final de todo lo que pasa, de todas las artimañas de Amán, porque yo lo veo como un villano de la historia, se da la vuelta y las pretensiones que él tenía, él mismo cae en su propia red, él mismo cae en su propio hoyo. Y eso proclamamos para nuestros enemigos, para el enemigo de nuestra alma. Él va a caer en su propia trampa. Y aún aquellas personas que se han levantado en contra de nosotros, caerán ellos mismos en sus propias trampas. Porque estamos cubiertos y lavados con la sangre de Cristo. Y nada ni nadie nos va a poder hacer frente, porque el que va adelante es el Dios de los ejércitos. Así que procuremos, Dios, estar atentos, estar alertas. Y si tenemos que actuar como tortugas, hagámoslo. Si tenemos que actuar como gacelas, hagámoslo. Pero siempre y cuando entienda este principio, poner todos nuestros planes en las manos de Dios, porque Él dará un sí o un no a lo que nosotros pretendemos hacer. El principio de Esther, para que el edicto se revocara y se promulgara otro a favor de los judíos, y que facultaba que los judíos podían defenderse, se da todo la vuelta, o sea, cambia en un momento, pero la base del éxito fue: ¿voy a perecer? No lo sé, pero antes vamos a hacer ayuno y oración, y al tercer día yo voy a actuar. No actuó quizás con su propia mente, sino que antes dedicó esta situación al Dios de dioses, al que hizo los cielos y la tierra, y dijo: a Él le encomendaré lo que tengo. Así que, hermano, yo le dejo esta palabra en sus manos. Ponga sus planes a la merced de Dios, porque Él hará grandes cosas con usted. Que Dios lo bendiga y lo proteja, y en el nombre de Cristo Jesús nada ni nadie les podrá hacer frente. En el nombre de Cristo Jesús los bendigo, y qué gusto volver a saludarlos.